Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa llamado Al Cierre. En este programa veremos diferentes temas con diferentes invitados todos los viernes a partir de las 7 de la noche. Así que quiero darte la bienvenida. Este día iniciaremos con un tema bastante importante, especialmente para las mujeres, y para eso pues tenemos un invitado especial, al cual pues nos hablará y también despejará algunas dudas de las que ustedes puedan tener de este tema tan importante para las mujeres. Ahorita hablaremos sobre el climaterio y la menopausia. Así que voy a darle la bienvenida al especialista que estará con nosotros esta noche. Así es, así que esta noche tenemos al doctor Marcelino Rivera. Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por recibirnos en su clínica. Él se encuentra en la Clínica María Auxiliadora. Él nos hablará sobre el tema climaterio y menopausia. Así que, doctor, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad que se nos ha proporcionado de poder aclarar información importante de temas de salud a la población, que me parece a mí que es algo que puede contribuir al desarrollo de las personas. Entonces agradecer a Canal 31 San Vicente ahora por la oportunidad que se nos brinda, y pues cualquier cosa vamos a estar para resolver dudas. Muchas gracias, doctor. Vamos a iniciar sin ya tanto preámbulo a hablar sobre el climaterio y la menopausia, un tema bastante importante para todas las mujeres y que muchas veces pues no se toca, ya que a veces por un poco de tabú, un poquito de pena que tal vez las personas podamos llegar a tener cuando llegan a esa etapa de lo que es la menopausia, ¿verdad? Entonces, pero vamos primero a hablar del climaterio y posterior a esto vamos a hablar sobre la menopausia. Vamos a iniciar primero hablando pues ¿cuál es la importancia de tocar este tema esta noche? Bueno, para comenzar a hablar de este tema es importante recordar algunas cosas que tal vez no están muy presentes en la población, ¿verdad? Y es que nos estamos refiriendo específicamente al aparato reproductor femenino. O sea, esto del climaterio y menopausia tiene que ver con el aparato reproductor femenino, ¿verdad? Entonces en pantalla les estará apareciendo una imagen de que nos hará recordar qué es el aparato reproductor femenino y cuáles son sus funciones, ¿verdad? Entonces vaya, en primer lugar tenemos que recordar que está conformado por diferentes órganos. Uno de ellos son los ovarios. Estos tienen diferentes funciones, ¿verdad? Dos funciones principales, que son la primera, funcionar como órganos que regulan el cuerpo todo a través de hormonas, y la segunda es que también participa en la reproducción. Para comenzar hay que entender que son órganos separados, porque más adelante pueden surgir algunas dudas con respecto a las funciones, y muchas veces se tiende a confundir las funciones que tienen estos dos órganos, ¿verdad? Entonces, la importancia principal de este tema es que se trata de un proceso fisiológico normal, es decir, que tiene que ver con el desarrollo normal de una persona más que como una enfermedad. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Digamos que una de las cosas de gran importancia, a pesar de que se trata de un proceso normal, es que pueden surgir complicaciones. Estas complicaciones van a depender precisamente de la alteración de las funciones normales de estos órganos. ¿Y a qué edad está iniciando lo que es el climaterio, doctor? Vaya, el climaterio se refiere a un periodo de tiempo, ¿verdad?, que tiene que ver con la maduración de los ovarios. Hay que recordar que la maduración de los ovarios es un proceso que comienza desde antes del nacimiento. Durante el desarrollo adentro del útero de la madre, ¿verdad?, de la futura niña, en los ovarios del feto se están formando células que van a ser las que en el futuro, cuando nazca y sea una mujer adulta, van a ayudar a la reproducción, ¿verdad?, para que se pueda seguir prolongando la especie, ¿verdad? Entonces,
desde ahí comienza, ¿verdad? Estas células se les conoce como folículos. Estos folículos hay en cada ovario una cierta cantidad, se habla de alrededor de 6 a 7 millones que hay dentro del útero por procesos, digamos, genéticos, o sea, que están dados ya por la familia. Entonces estos se empiezan a perder antes del nacimiento, de modo que cuando se llega a la adolescencia hay alrededor de aproximadamente 400.000 a 300.000 folículos, ¿verdad? De los cuales solamente aproximadamente 300 a 400 son los que se van a terminar convirtiendo en células reproductoras. Eficientes, ¿verdad? Entonces, vaya, recordemos que todo esto va avanzando, ¿verdad? Entonces, a medida que avanza el tiempo se van perdiendo estos folículos, y hay unos que van envejeciendo de manera digamos automática. Okay. Entonces, vaya, el climaterio se refiere específicamente al proceso de envejecimiento del ovario. Entonces, háblenos de cuál es la edad mínima que inicia lo que es el climaterio. Vaya, el climaterio, como se refiere a un proceso de envejecimiento, es un proceso que típicamente o de manera normal debería iniciar a finales de los 40 años. Okay. Entonces, antes de los 40 años ya no sería considerado normal. Y hay diferentes causas que vamos a mencionar más adelante. ¿Y cuáles son las etapas que contiene lo que es el climaterio? Vaya, el climaterio tiene en general 2 etapas. Okay. Primero hay que tener en cuenta cuándo inicia el climaterio, cuáles son las características que nos dicen que ya comenzó. La principal característica de saber que ya comenzó el climaterio es que empiezan los ciclos menstruales a ser más irregulares. Okay. Entonces esa es la primera indicación de que nos dice que ya estamos comenzando el climaterio. Entonces esta tiene 2 etapas, una etapa que se llama incipiente, que tiene sus características, que típicamente lo que se observa es que los sangrados menstruales son más cercanos, digámoslo así. Pueden haber incluso 2 o 3 sangrados por mes. Okay. Luego continúa hacia una etapa que sería la tardía. En esta etapa se observan menstruaciones, pero ya es lo contrario, o sea, se observan con periodos más largos, incluso hasta de 60 días o más, de que no se ve regla. Y también varía la cantidad de sangrado. Doctor, me surge la duda, ya que habla usted de que, bueno, primero si es antes de los 40, pues no es normal, y que no ve el periodo regular. Entonces, las personas que tienen ovarios poliquísticos, pues están dentro del climaterio, ¿o no? No, vaya, es una interesante pregunta, ¿verdad? Porque el síndrome de ovarios poliquísticos es un problema totalmente diferente. Okay. Sí es un trastorno hormonal, pero está mediado por causas diferentes al envejecimiento, ¿verdad? Entonces lo que diferencia al síndrome de ovarios poliquísticos del climaterio real es precisamente la causa. Ok, perfecto. Entonces, los síntomas del climaterio, doctor, ¿nos podría usted hablar un poco sobre eso? Vaya, los síntomas que se presentan durante el climaterio tienen mucho que ver con la función que desempeñan los ovarios. Okay. Y que, o sea, una de las funciones que mencionamos era la de producir hormonas. Sí. Entonces, al principio del climaterio, lo que se va a presentar es un aumento de hormonas, específicamente de estrógeno. Estos van a tener una serie de síntomas, ¿verdad?, que se van a acentuar mucho después de que se haya visto la última menstruación. Entonces las hormonas van a ir disminuyendo poco a poco y también van a dar paso a otros trastornos, ¿verdad? Sí. Entonces, de manera general, quisiera mencionar cuáles son los síntomas, ¿verdad?, que nos hacen pensar en el climaterio. Los principales son los cambios en los patrones menstruales que ya mencionamos, ¿verdad? Primero, una aceleración de los ciclos. Sí. Y luego una desaceleración en la que hay, digamos, incluso 2-3 meses en los que no hay regla. Ese es uno de los primeros síntomas. Otros síntomas
son los que se conocen como en el área médica como síntomas vasomotores, ¿verdad? ¿Y a qué se refieren? Se refieren a los famosos bochornos, que se le llama de manera vulgar, digámoslo así. Entonces, ¿a qué se refieren? Son una especie de sensación de calor que se da en el cuerpo. Okay. Entonces, y que estos pueden durar de 1 hasta 5 minutos. Los mecanismos por los que están mediados, ¿verdad?, son aún desconocidos. Otros de los trastornos son los trastornos psicológicos y mentales. Entonces, durante el climaterio se observa una acentuación de lo que se conoce como síndrome premenstrual. ¿De qué estamos hablando acerca de esto? El síndrome premenstrual se refiere a toda la gama de síntomas que se presentan justo los días antes, 3, 4, 5 días antes de que llegue el periodo. Okay. Entonces, que es completamente normal en una mujer joven. Sí. Entonces, ¿a qué nos referimos que se acentúan? A que estos síntomas se vuelven más intensos, ¿verdad? ¿Y cuáles son estos síntomas? Nos referimos a los síntomas como irritabilidad, ¿verdad? Es decir, la mujer se vuelve que se molesta con cualquier cosa. Nos ponemos un poco sensibles. Sí, es verdad. Ajá. Entonces es lo que se conoce así vulgarmente como ponerse sensible, ¿verdad? Sí. Entonces, otro de los síntomas que incluye es la tendencia a la depresión. Okay. Hay cierta tendencia a sentirse triste, a sentirse solo o sola, mejor dicho, ¿verdad? Y también esto puede dar paso digamos, a problemas de autoestima. Dentro de los síntomas también del climaterio, ahí vamos a tener otros como la disfunción sexual. Okay. Reconocemos la importancia de las relaciones sexuales como una necesidad humana normal, ¿verdad? Claro. En la mujer joven es completamente, digamos, necesario, y existe algo que se conoce como líbido. Sí. La líbido se refiere al deseo sexual, ¿verdad? En las mujeres que están entrando al climaterio debido a estas mismas causas hormonales, hay una disminución del deseo sexual. Esto puede complicar un poco las relaciones, ¿verdad? Que muchas veces también se combina con otros problemas que pueden haber junto con la familia. También en este caso pueden haber sequedad vaginal. Es una de las causas que ocasiona dolor en las relaciones sexuales en las mujeres que ya han entrado en el climaterio. También, por mencionar otros de los síntomas, tenemos síntomas como dolor de cabeza, mareos, incluso palpitaciones, esas que sienten como que el corazón se les va a salir, ¿verdad?, de tan fuerte. También dolor en las mamas, dolor en las articulaciones y dolor de espalda. Algunos otros síntomas que también pueden presentarse, aunque con menor frecuencia, es la famosa incontinencia urinaria. ¿A qué se refiere? A que la mujer va a orinar y siente que a pesar de que ha ido, siempre tiene ganas. También a nivel de la piel lo que vamos a observar es que hay piel seca, la piel se vuelve más seca. También puede haber una tendencia a rascarse, ¿verdad? Porque le pica la piel. Y otra de las causas que también se ha observado es el aumento de peso. Ok, entonces ahí también se puede ir dando las arrugas prematuras, ¿verdad? También, o sea, si ya la piel pues empieza a secarse, a ponerse un poco más reseca y todo eso, también pues inicia la apariencia de arrugas. Sí, vaya, con respecto al envejecimiento de la piel, ¿verdad? Realmente no está muy claro el efecto que tiene el climaterio sobre la piel, porque recordemos que la piel es un órgano aparte, que tiene su envejecimiento aparte, pero que también tiene influencia a las hormonas femeninas. Entonces, sí se ha observado, pero no se sabe realmente por qué ocurre. ¿Por qué ocurre? Hablando un poco sobre los síntomas, bueno, como esto tiene una relación con la menopausia, ¿verdad? El climaterio, ¿cuánto tiempo con anticipación a que llegue la menopausia se pueden observar todos estos síntomas? Si usted me dice un ejemplo, no sé, 3 años atrás de que ya puede ser que se termine la menstruación, o más tiempo, o cómo ustedes lo catalogan, o sea, si es antes o durante qué tiempo.
Vaya, primero hay que tener en cuenta la duración del climaterio. Dijimos que dura de 4 a 7 años. Ok. Entonces, pero el evento más importante Sí. es la última menstruación. Ok. Entonces, digamos, de la última menstruación atrás, desde ahí es que ha iniciado lo que es el climaterio. Así es. Ok, y entonces en términos generales es como la maduración, el envejecimiento de los ovarios. Eso es en sí el climaterio. Así es. Okay. Vaya, doctor, pues para ir avanzando un poco en el tema sobre el climaterio, ¿qué ocurre? O sea, ya hablamos de los síntomas, ¿qué ocurre durante el climaterio? O sea, no sé si tiene relación con los síntomas sobre el climaterio. Vaya, para responder esta pregunta nos vamos a remontar al hecho de que los ovarios tienen una función de producir células sexuales, células para la reproducción, que mencionamos hace un momento que son, al llegar a la pubertad, ¿verdad? Son aproximadamente 300.000 a 400.000. Dijimos que 400 aproximadamente son los que van a dar paso a una menstruación y a un ciclo menstrual efectivo. Entonces, ¿qué va a pasar con los demás folículos? Es que se van a morir, ¿verdad? Se van a morir ellos solos porque ya están programados en su ADN que ocurra ese proceso. Entonces, durante el climaterio, lo que ocurre en ese periodo de tiempo que mencionamos es la muerte de los folículos, ¿verdad? Estos folículos, muchos son viejos y son inviables, no funcionan para tener un nuevo hijo, aunque existe siempre la posibilidad de que sí pueda haber alguno que sí sea viable. O sea, que puede quedar embarazada. Sí, así es. Doctor, y si pues las personas, a las mujeres principalmente, porque este es un tema más que todo para las mujeres, les quitan un ovario, los 2 ovarios, o sea, definitivamente el climaterio pues hasta ahí termina, o obviamente ya no puede quedar embarazada, pues no sé si también menstrua o no menstrua, o igual manera pues si tiene todos estos síntomas, hablando ya como introduciéndonos un poco más a la menopausia. Vaya, quizá avanzando un poco más hacia lo que es la menopausia, aún no lo hemos mencionado. Sí, así es. Pero, ¿verdad? Tengamos en cuenta el hecho de la última menstruación. Entonces, mientras haya sangrado, no podemos tener certeza, así nada más con los síntomas, de saber si los folículos funcionan o no funcionan. Entonces, sí puede haber embarazo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante cuidarse. Esta es una etapa en la que además, ¿verdad? Si incluso se presenta un embarazo, existe riesgo de complicaciones tanto para la madre como para el feto, ¿verdad? Por eso es que se insiste bastante en mujeres mayores en el uso de métodos anticonceptivos, especialmente durante esta etapa, ¿verdad? Es importante mencionar quizá esto de los métodos anticonceptivos porque esto es algo individualizado, es decir, que no es lo mismo para todas. Habrá, por ejemplo, alguna mujer que ya no quiera tener hijos, en cuyo caso la esterilización sería el mejor método. Entonces, a pesar de que haya esterilización, siempre van a haber sangrados. ¿Por qué? Porque el ovario siempre va a estar estimulando al útero para que haya un ciclo normal, ¿verdad? Y el hecho de que haya sangrados, a veces puede ser que haya ovulación o puede ser que no haya ovulación. Entonces esa incerteza más el riesgo de complicaciones durante el embarazo hace que en realidad no se recomiende el embarazo en esta etapa, ¿verdad? Pero sí puede haber. Entonces, en conclusión, durante el climaterio sí se puede quedar embarazada. Siempre de saber, obviamente, la edad, ¿verdad?, indicada de la mujer para no arriesgarse ella ni arriesgar al bebé. Dentro de nuestro aparato reproductor, supongo yo que ustedes tienen como una fecha, no ideal, pero sí idónea para poder que la mujer pues quede embarazada y tal vez ya a partir de cierta edad definitivamente mejor utilizar métodos anticonceptivos. Sí, ya que lo menciona, sí es importante mencionarlo, ¿verdad? Recordemos lo que mencionamos al principio, que digamos el envejecimiento del ovario comienza desde antes de nacer. Sí. Entonces los folículos a medida que avanza el tiempo van teniendo mayor riesgo de complicaciones por factores genéticos, es decir, el ADN, lo que ya traemos de familia. De eso va a depender qué tan pronto envejezcan los folículos, que son los que van a ser las células reproductoras. Entonces de eso depende, ¿verdad? Por eso es que a partir de cierto
no es recomendable embarazarse o aumenta el riesgo de malformaciones en el caso de los niños o también trastornos para la madre, ¿verdad? La edad típica que se recomienda habitualmente hasta los 35 años, ¿verdad? Ya después de esa edad se ha observado que aumenta el riesgo de complicaciones en la embarazada, como ya puede ser hipertensión, diabetes, incluso también aumenta la incidencia de embarazos múltiples, ya sean gemelos, trillizos, por ejemplo, y también otros problemas como son el síndrome de Down, ¿verdad? Que se conoce vulgarmente como un retardo mental, ¿verdad? Bueno, entonces ya dejamos un poco claro de lo que es el climaterio. Más adelante, después de la pausa, vamos a tocar el tema sobre la menopausia, también un tema relacionado con el climaterio y bastante importante pues para todas las mujeres. Estamos con el doctor Marcelino Rivera acá en su clínica en María Auxiliadora. Vamos a la pausa comercial, ya regresamos. Estamos de vuelta, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Esta noche estamos hablando sobre el climaterio y la menopausia. Es un tema especialmente para mujeres, pero si pues algún hombre nos está viendo, bienvenido a esta conversación que tenemos con el doctor Marcelino Rivera. Vamos a seguir hablando, doctor, y vamos a iniciar con el tema de la menopausia. Pues iniciamos. ¿Qué es la menopausia? Vaya, hasta ahorita hemos hablado de qué es el climaterio, ¿verdad? Pero muchas personas se estarán preguntando qué es la menopausia y por qué estamos hablando de dos cosas que habitualmente la gente los tiende a confundir. Vaya, cuando hablamos de climaterio es el periodo antes de la última regla. Y cuando hablamos de menopausia nos referimos al periodo de tiempo que pasa desde que se vio la última menstruación y hasta 12 meses después. ¿Cómo podemos saber que una mujer llegó a la menopausia? En realidad no hay manera de saberlo, ¿verdad? La única manera en que se puede reconocer la menopausia es haciendo recordatorio, ¿verdad? Porque recordemos que tienen que haber 12 meses. Entonces una mujer puede haber regla ahora, digamos, y puede ser que en 6 meses no haya visto todavía otra regla, pero todavía no podemos decir que existe menopausia, ¿verdad? Porque recordemos que el climaterio tiende a dar ese tipo de atrasos, digámoslo así, que son propios del envejecimiento del ovario. Entonces a eso nos referimos con menopausia, ¿verdad? Al periodo de tiempo desde la última menstruación hasta 12 meses después. Entonces, doctor, una diferencia entre el climaterio y la menopausia sencillamente es lo que es el periodo de menstruación. ¿Podría ser una de las diferencias o existen más? Básicamente se refiere a eso, ¿verdad? Se puede, digamos, identificar haciendo uso de métodos de exámenes de laboratorio, pero no es necesario de manera habitual, ¿verdad? Solamente que exista algún problema de salud que sea necesario y requiera la evaluación, ahí sí, ¿verdad? ¿A qué edad, doctor, podría llegar la menopausia? Vaya, entonces, si hablamos de que la menopausia es la última menstruación, en promedio se habla de que esta edad puede llegar a los 51.5 años en promedio. Esto recordemos que puede variar, ¿verdad? En unas mujeres va a ser antes, en otras mujeres va a ser después y va a depender de todo el montón de factores que hemos mencionado, ¿verdad? Genéticos, del medio ambiente, de los estilos de vida que haya tenido la mujer. Entonces, doctor, ¿existe o cabe la posibilidad de poder tener una menopausia a temprana edad? O sea, hablando antes de los 50 años, por decirlo así. Sí, de hecho sí puede existir una menopausia a temprana edad. Sin embargo, siempre es necesario, digamos, hacer la diferenciación de la posible causa, ¿verdad? A este tipo de menopausia que se presenta a temprana edad y que típicamente estamos hablando de menos de los 40 años, entonces a esto se le conoce como insuficiencia ovárica, ¿verdad? Que puede tener diferentes causas.
Entonces, una de las causas más comunes es que a la mujer le hayan retirado los ovarios de manera quirúrgica, ¿verdad? Entonces, eso sería una menopausia quirúrgica, porque habría una serie de trastornos en la que no hay, digamos, una función adecuada de la reproducción ni hormonal, pero porque se le ha quitado los órganos. O sea, no es que el órgano haya envejecido. Y ¿cuáles serían, doctor, entonces los síntomas de que ya está llegando una mujer a la menopausia? Vaya, los síntomas de la menopausia son prácticamente los mismos que los del climaterio, ¿verdad? En todo esto, a pesar de que haya sangrado o no haya sangrado, el trastorno es el mismo, el que existe, ¿verdad? Hay al principio un exceso de hormonas, de estrógenos, y que poco a poco van a ir disminuyendo hasta que desaparezcan y van a generar muchas complicaciones, ¿verdad? Los síntomas son exactamente los mismos que ya mencionamos para el climaterio. Doctor, si usted me está hablando de que si les quitan de manera quirúrgica los ovarios, ¿verdad? Esas personas tienen también los mismos síntomas al llegar a cierta edad de menopausia, aunque no tengan pues sus ovarios. En este caso, ¿verdad? Si le extirpan los ovarios de manera quirúrgica por las causas que hayan sido, lo que va a ocurrir es que va a haber una deficiencia temprana de las hormonas. Esto va a generar mayor riesgo de las complicaciones que típicamente en una mujer que crece con sus ovarios se presentan hasta que es una persona de la tercera edad, ¿verdad? En la vejez. Claro. En este caso se acelera ese proceso que va a traer un montón de complicaciones. Por eso siempre es necesario vigilar estrechamente a estas mujeres a quienes se les ha retirado los ovarios. Entonces, ¿qué tomar, doctor, antes, durante y después de la menopausia? Hay que vitaminarse, hay que tomar calcio, porque también después de la menopausia, según la información que leí, pues hablaba también de la osteoporosis, ¿verdad? O sea, ciertas enfermedades que tal vez se pueden ir desarrollando posterior a cuando ya vemos la última regla o la última menstruación. Vaya, con respecto a qué tomar, específicamente hablando de suplementos, hay que tener en cuenta varias cosas, ¿verdad? Como lo mencionamos al principio, al tratarse de un proceso de envejecimiento que comienza antes del nacimiento, cuanto más antes tomemos acciones, mejor será a largo plazo. Tal es el caso, por ejemplo, de la osteoporosis, que es un trastorno en el que los huesos se vuelven frágiles. Esto es por una pérdida tanto de proteínas, de calcio que componen los huesos. ¿Y qué tiene que ver los huesos con los ovarios? Pues prácticamente una de las hormonas que producen los ovarios son los estrógenos. Los estrógenos son hormonas que regulan la función de los huesos. Se habla que típicamente, digamos, la dureza del hueso es mayor en el caso de una mujer joven que un hombre joven. Ya después de la menopausia ocurre lo contrario. Los huesos de la mujer se vuelven más frágiles. Vaya, con respecto a la suplementación de calcio, en este caso, se recomienda que sí funciona y se ha visto, pero solamente durante la pubertad, es decir, entre los 11 hasta los 14, 15 años, que es la mejor etapa para empezar a consumir suplementos de calcio y también de vitamina D, que son los que van a hacer que el hueso se vuelva más rígido. ¿De qué depende el desarrollo? En el caso de la osteoporosis, va a depender de la dureza del hueso con el que la mujer llegue a esa etapa. Si una mujer no se suplementó adecuadamente con calcio y vitamina D, entonces va a tener un hueso más frágil. Cuando llegue a la edad, a la vejez, entonces va a tener un mayor riesgo a desarrollar osteoporosis. Es uno de los ejemplos. Vaya. Y durante la menopausia, o sea, durante estemos en ese proceso de que se va, que viene un mes, luego se ausenta 2 meses y está entre el climaterio y la menopausia, ¿qué se debe de tomar, doctor? ¿Qué le puede usted recomendar a las mujeres que tomen para pues sentirse un poco diferente? Porque ya nos mencionó usted de los síntomas, que calor intenso, que nos ponemos irritadas y todo lo demás. Entonces, ¿qué le recomienda usted tomar a esas personas que están pasando justo en ese momento? Vaya, me parece una excelente pregunta, ¿verdad? Porque estoy seguro que
muchas mujeres tienen esa duda. Pero primero hay que recordar que estamos hablando de un proceso normal. Entonces, al tratarse de un proceso normal, no requiere ningún medicamento. Sin embargo, hay que tener en cuenta, como lo mencionamos al principio, que pueden haber personas que durante su desarrollo no llevaron una vida muy saludable. Y entonces puede ser que se presenten algunos problemas, como lo mencionamos, la osteoporosis. Y la gravedad, la otra cuestión es la intensidad de los síntomas, que muchas veces pueden resultar molestos para la mujer. No está recomendado de entrada suplementar a nadie con ningún tipo de hormona ni nada. Lo ideal en estos casos, si los síntomas son demasiado molestos, sería mejor consultar con un médico para hacer una evaluación integral y así poder diferenciar si el problema realmente está relacionado con la menopausia o si es un problema diferente, porque de entrada no está recomendado por muchas causas. Por mencionar algunas, la suplementación con hormonas incluso puede llegar a desarrollar cáncer de endometrio. Ah, ok. Mire qué interesante, porque normalmente pues a veces uno dice quiero tomar algo, por ejemplo, tal vez los calores o no sé, qué puedo tomar, y anda buscando algo que automedicarnos, porque normalmente así somos, ¿verdad? Nos automedicamos, pero siempre es recomendable pues llegar donde un especialista para que le haga la evaluación completa y pues recomendarle qué es lo que puede tomar. Pero ya que el doctor nos habló de ciertos productos que usted no debe de consumir durante ese periodo. Hablando también un poco, doctor, hablamos del climaterio, que es prácticamente, habla de los ovarios. Ahora, si a una mujer le llegan a quitar el útero, existe, o sea, hay o no hay menopausia, siente los síntomas, o sea, ¿qué sucede también con ese tipo de mujeres que a corta edad tal vez les quitaron lo que es el útero? Vale, también es otra pregunta interesante. Igual, para responder esta pregunta también nos abocamos al hecho de que el climaterio y la menopausia se refiere específicamente al ovario. El útero no tiene nada que ver. Entonces, mientras los ovarios estén, la menopausia siempre va a existir, solo que con características diferentes, ¿verdad? La función que tiene el útero es totalmente diferente, ¿verdad? Y por mencionarla, pues la función es servir para alojar al nuevo ser, ¿verdad? Durante el embarazo. Esa es la única función. Entonces, lo que va a ocurrir en una mujer que le han retirado el útero es que sí va a tener síntomas de menopausia, pero lo que típicamente nos ayuda a nosotros a reconocer, ¿verdad? Como mencionamos, que el climaterio comienza cuando el sangrado menstrual se vuelve más irregular. Sí. Entonces, una mujer que le retiraron el útero no va a tener menstruación, por lo tanto va a ser más difícil reconocer el inicio del climaterio y específicamente de la menopausia. Sí, porque ya no ve la menstruación, ¿verdad? O sea, definitivamente le quitan el útero, hasta ahí terminó lo que es el proceso menstrual. Ahora, doctor, un consejo para todas las señoras o las mujeres, pues porque también existe la menopausia precoz, que están en ese proceso. ¿Cuál es el consejo principal que les da? Primero, porque normalmente poco se habla de estos temas, hay gente que le da pena por tabú o por cualquier otra situación, que estos temas son pocos tocados pues con alguien. Es bien complicado llegar a platicar sobre ese tema con que, digamos, no me viene la menstruación o siento estos calores o me siento deprimida. Entonces, a veces las mujeres pues nos reprimimos, nos aguantamos todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejos usted le puede dar a todas esas señoras que están pasando por ese proceso? Vaya, lo principal es llevar una vida saludable desde antes de llegar a la menopausia. Ya entrado en esta situación se suman muchos factores, ¿verdad? Lo ideal, si hay algún problema, sería consultar. Pero vaya, recomendaciones son las mismas recomendaciones que para cualquier otra persona, ¿verdad? Para llevar una vida saludable. Primero, en el caso de los calores, que son bastante comunes y bastante molestos, se ha observado de que están bastante relacionados con el sobrepeso y la obesidad, ¿verdad? Okay. Y también, del mismo modo, se han hecho observaciones en las que se ha visto que las mujeres que realizan ejercicio tienden a padecer menos de este tipo de trastornos.
Entonces, una de las primeras recomendaciones es hacer ejercicio. Lo ideal sería hacer 30 minutos diarios, al menos 5 veces por semana. Bueno, la importancia de hacer ejercicio, pues la verdad que nos ayuda en todos los aspectos, ¿verdad? Pero si ya que si están o estamos pasando por algo así, pues qué bueno, hacer ejercicio, 30 minutos, salir a caminar, salir a trotar. A veces pues ya las señoras que ya no se sienten como activas en cuanto al ejercicio, pero sí pueden salir a caminar, a sacar el perrito, entonces eso les ayuda a mantener el cuerpo en movimiento, pues y también les va a ayudar a lo que es regular prácticamente las calores, porque yo he escuchado muchas mujeres que dicen que el calor interno, que siento demasiada calor, entonces eso es bastante sofocante y creo que también es uno de los principales síntomas, ¿verdad? De que ya está llegando a ese proceso. Hay gente que le duele el cuerpo, o sea, en términos generales todo el cuerpo, las piernas, entonces la importancia de hacer ejercicio, la importancia de comer saludable, de ingerir pues frutas, verduras, todo eso es importante. Obviamente sería lo ideal desde pequeños, pero si estamos pasando por esto, alimentarnos, no importa la edad, lo importante es iniciar una vida saludable. Y una cosa más, ¿verdad? Con respecto, porque recordemos que también los problemas emocionales y mentales son muy importantes en esta etapa. Típicamente el climaterio y la menopausia se relacionan en el área psicológica con lo que se conoce como crisis de la mediana edad, ¿verdad? En el cual la mujer y también los hombres, porque también les da, se empieza a preguntar y a observar su vida pasada y a lamentarse lo que hizo y no hizo. Todo esto genera un estrés. Si a esto le sumamos que no hay apoyo familiar, que no se le entiende en la familia, vamos a tener una reacción exagerada. Incluso podemos llegar a un trastorno depresivo, que es algo más grave. Entonces la recomendación, en este caso orientada a los familiares de la mujer que está padeciendo esta etapa de su desarrollo, es hacer un poco más comprensivos con la mujer en esta etapa, ¿verdad? No irritarnos demasiado, que porque de repente nos salió enojada y de repente está llorando, sino que se trata de comprender que todo esto es un trastorno hormonal, que es fisiológico. Ahí hay que tener en cuenta que todo esto son las hormonas que prácticamente están haciendo su efecto a nivel del cerebro. Con respecto a la posmenopausia, a pesar de que ya haya ocurrido la última menstruación y haya pasado la menopausia, no quiere decir que el problema ya terminó, sino que a lo largo de los años, a partir de ahí, va a haber un deterioro progresivo que es normal y que también la va a predisponer a la mujer, ya sea fracturas en el caso de la osteoporosis en quienes tienen mayor predisposición, y también el riesgo de desarrollar otros tipos de cáncer como cáncer de endometrio y de enfermedades cardiovasculares. Nos referimos a hipertensión y riesgo de infarto de miocardio, ¿verdad? Se ha observado que mujeres mayores en la vejez tienen un riesgo mucho mayor que los hombres de la misma edad de presentar enfermedades cardiovasculares como infarto. Y también otros problemas que también son bastante comunes en esta edad, que son los famosos defectos del piso pélvico. ¿A qué nos referimos? Es que la parte donde está, el aparato reproductor femenino, entonces pierde su sostén, se vuelve más frágil, y esto es resultado de que se han perdido las hormonas. Si alguien presenta alguno de estos síntomas, entonces lo importante es consultar cuanto más antes mejor. Mire, doctor, qué importante lo que acaba de mencionar, porque hablando de pareja, ¿verdad? Pienso que el esposo, la pareja actual de la señora, en este caso, tiene que ser bastante comprensivo por todos los cambios hormonales que usted ya mencionó. Entonces el apoyo de la pareja es bastante fundamental para todas las señoras que están pasando por esa etapa. Así que muchísimas gracias, doctor, por la información que nos ha brindado. Realmente importante información la que nos ha brindado esta noche el doctor Marcelino Rivera. Pero, doctor, díganos dónde lo podemos encontrar, en qué horarios, cómo se llama su clínica. Vaya, nosotros estamos ubicados ahorita en Clínica Médica María Auxiliadora, ¿verdad? Estamos ubicados en la 8ª Avenida Sur en San Vicente,
justo enfrente de la unidad médica del Seguro Social de San Vicente, ¿verdad? Nosotros compartimos el local también con Laboratorio Clínico María Auxiliadora. Aquí nos pueden encontrar. Para mayor seguridad, nosotros, si alguien tiene una consulta, sugerimos hacer la cita con antelación al número de teléfono que les estará apareciendo ahí en la pantalla. Excelente, doctor. No sé, redes sociales o simplemente por medio del teléfono para hacer la cita con ustedes. ¿En qué horario usted está atendiendo acá en la clínica? Vaya, por el momento estamos atendiendo únicamente por cita, ¿verdad? Para mayor seguridad, porque a veces hay necesidad de los pacientes, ¿verdad? Muchas veces salimos a ver pacientes en las casas, ¿verdad? Porque también nos llaman. Entonces, para mayor seguridad, mejor hacer la cita con antelación. En cuanto a redes sociales, únicamente nos pueden encontrar ahí en Facebook, como Clínica Médica María Auxiliadora. Ahí tenemos un dibujito con una cruz color verde. Ese es nuestro escudo, y ahí nos pueden también hacer consultas al inbox de la página. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por toda la información que nos aclaró. Estoy segura que todo esto le servirá a muchas mujeres que están pasando por eso. Pero quiero hacerles la invitación para que el próximo viernes nos sintonicen a partir de las 7 de la noche a través de Colosal TV, Canal 31, o a través de nuestras redes sociales. Si usted también quiere ser parte de este programa, puede escribirnos a nuestra página, en nuestra fanpage en Facebook como Canal 31 San Vicente. Muchísimas gracias y pasen una linda noche.